Mi matrimonio con Carlos parecía sacado de un cuento de hadas. Nos habíamos conocido en la universidad, en Valencia, y desde el primer momento sentimos esa chispa especial. Después de graduarnos, nos mudamos juntos a Madrid, donde Carlos consiguió un trabajo en una prestigiosa empresa de tecnología. Yo, por mi parte, decidí continuar con mi carrera en Valencia, viajando constantemente entre ambas ciudades. A pesar de la distancia, nuestro amor parecía inquebrantable. Los primeros años fueron maravillosos. Nos comunicábamos constantemente, compartíamos nuestros sueños y hacíamos planes para el futuro. Cada fin de semana que pasábamos juntos era como una luna de miel. Recuerdo con cariño nuestros paseos por el Parque del Retiro, nuestras cenas románticas en la Latina y nuestras escapadas a la playa en Valencia. Sin embargo, poco a poco, comencé a notar cambios sutiles en el comportamiento de Carlos. Al principio eran cosas pequeñas, casi imperceptibles. Tardaba más en responder mis mensajes, sus llamadas se volvieron más cortas y menos frecuentes. Cuando estábamos juntos, parecía distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. Una noche, mientras cenábamos en casa, decidí abordar el tema. «Carlos, ¿está todo bien en el trabajo? Te noto un poco distante últimamente», le pregunté con cautela. Él levantó la vista de su plato, sorprendido. «¿Distante? No, para nada. Solo estoy un poco estresado con un nuevo proyecto». «Ya sabes cómo son estas cosas», respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Quise creerle, de verdad que sí. Pero había algo en su tono de voz, en la forma en que evitaba mi mirada, que me hacía dudar. A partir de ese momento, empecé a prestar más atención a sus acciones. Noté que cada vez que sonaba su teléfono, Carlos se alejaba para contestar. Sus conversaciones se volvieron susurros, y si yo entraba en la habitación, rápidamente colgaba o cambiaba de tema. «¿Con quién hablabas?», le pregunté en una ocasión. «Oh, solo era del trabajo». «Cosas aburridas de la oficina», respondió con demasiada rapidez. Mi corazón se encogía cada vez que esto sucedía. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué de repente había tantos secretos entre nosotros? Intenté convencerme de que solo era el estrés del trabajo. Carlos siempre había sido ambicioso, y sabía que estaba luchando por un ascenso. Tal vez esta presión extra estaba afectando nuestro matrimonio. Pero por más que intentaba racionalizar su comportamiento, mi intuición me gritaba que había algo más. Una tarde, mientras Carlos estaba en la ducha, su teléfono vibró sobre la mesa. No quería invadir su privacidad, pero la curiosidad y el miedo pudieron más. Eché un vistazo rápido a la pantalla y vi un mensaje de un número desconocido: «Todo listo para el fin de semana. No puedo esperar para verte». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Estaba Carlos engañándome? ¿Era esa la razón de su comportamiento extraño? Cuando salió del baño, intenté actuar con normalidad, pero por dentro estaba hecha pedazos. Esa noche, mientras Carlos dormía plácidamente a mi lado, yo no pude pegar ojo. Mi mente daba vueltas, recordando cada detalle de los últimos meses, buscando señales que pudiera haber pasado por alto. A la mañana siguiente, decidí que necesitaba respuestas. No podía seguir viviendo con esta incertidumbre. Mientras desayunábamos, reuní todo mi coraje y le pregunté directamente: «Carlos, ¿hay algo que quieras decirme? Siento que últimamente hay una distancia entre nosotros y no sé por qué». Él me miró con una mezcla de sorpresa y lo que me pareció un destello de culpa en sus ojos. «No sé de qué hablas, cariño». «Todo está bien», respondió, pero su voz tembló ligeramente. En ese momento, supe que estaba mintiendo. No sabía exactamente qué estaba ocultando, pero estaba claro que había algo. Mi corazón se rompió un poco más. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que Carlos llegaba tarde del trabajo o cancelaba nuestros planes de fin de semana, mi mente imaginaba los peores escenarios. ¿Estaba con otra mujer? ¿Ya no me amaba? La confianza que una vez fue el pilar de nuestro matrimonio se estaba desmoronando ante mis ojos. Intenté hablar con mis amigas sobre mis sospechas, pero me sentía avergonzada y asustada de decirlo en voz alta. ¿Y si solo estaba siendo paranoica?
¿Y si arruinaba mi matrimonio por mis inseguridades? Pero a medida que pasaban las semanas, se volvía cada vez más difícil ignorar la evidencia. Carlos ya no me miraba a los ojos cuando hablábamos, sus abrazos se sentían fríos y distantes, y la pasión que una vez encendió nuestro matrimonio parecía haberse extinguido. Una noche, mientras cenábamos en silencio, la tensión fue demasiado para mí. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. ¿Qué pasa?, preguntó Carlos, alarmado. ¿Qué nos está pasando, Carlos? ¿Ya no me amas?, sollocé. Él se acercó y me abrazó, pero incluso ese gesto se sentía vacío. Claro que te amo, dijo, pero sus palabras sonaban huecas. Esa noche, mientras yacía despierta en nuestra cama, tomé una decisión. No podía seguir viviendo así. Necesitaba la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Mañana, me prometí, confrontaría a Carlos y exigiría respuestas. Nuestro matrimonio dependía de ello. Aquel día, el destino parecía estar conspirando para revelar la verdad que tanto temía. Había salido temprano de mi trabajo en Valencia, ansiosa por regresar a Madrid y enfrentar a Carlos. El tren de alta velocidad me llevó rápidamente a la capital, y durante todo el trayecto, mi corazón latía con fuerza, anticipando la confrontación que estaba por venir. Al llegar a casa, me sorprendió encontrarla en completo silencio. «Carlos», llamé, pero no hubo respuesta. Recorrí las habitaciones, cada una tan vacía como la anterior. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando entré en nuestro dormitorio y noté algo fuera de lugar. El armario estaba entreabierto y la maleta de viaje de Carlos no estaba en su lugar habitual. «Qué extraño», murmuré para mí misma. Carlos me había dicho esa mañana que estaría trabajando hasta tarde. ¿Por qué necesitaría su maleta de viaje para ir a la oficina? Con las manos temblorosas, saqué mi teléfono y marqué el número de su oficina. Después de varios tonos, una voz familiar contestó. «Buenas tardes, oficina de Carlos Martínez», dijo su asistente, María. «Hola María, soy Ana, la esposa de Carlos. ¿Está él por ahí?» «Necesito hablar con él urgentemente», dije, intentando mantener la calma en mi voz. Hubo un momento de silencio incómodo antes de que María respondiera. «Lo siento, Ana, pero Carlos no está en la oficina. De hecho, pidió unos días libres. Pensé que estarías al tanto». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. «¿Días libres? ¿Cuántos días exactamente?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Solicitó toda la semana». «¿Está todo bien, Ana?», preguntó María, su tono lleno de preocupación. «Sí, todo está bien». «Gracias, María», respondí automáticamente antes de colgar. Me dejé caer en la cama, mi mente dando vueltas. Carlos había pedido días libres sin decirme nada. Su maleta no estaba. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera que me aterrorizaba. Con manos temblorosas, volví a tomar mi teléfono y busqué el número de Carlos. Necesitaba una explicación, necesitaba escuchar su voz diciéndome que todo era un malentendido. Pero cuando el teléfono comenzó a sonar, me di cuenta de que no estaba preparada para lo que estaba a punto de descubrir. Mientras esperaba que Carlos contestara, mi mirada vagó por la habitación, deteniéndose en las fotos de nuestra boda, en los recuerdos de viajes pasados, en todos esos momentos que creía perfectos. ¿Cuánto de eso había sido real? ¿Cuánto tiempo llevaba Carlos engañándome? El sonido de la llamada conectándose me sacó de mis pensamientos. Mi corazón se aceleró, preparándome para enfrentar a Carlos y exigir la verdad. Pero nada me había preparado para lo que estaba a punto de suceder. El corazón me latía con fuerza mientras esperaba que Carlos respondiera a mi llamada. Tras varios tonos, finalmente escuché que alguien descolgaba. Pero la voz que me saludó no era la de mi marido. «Hola». «¿Quién es?», preguntó una voz femenina que reconocí al instante. Era Pilar, mi suegra. «¿Pilar?», dije, confundida. «Soy Ana». «¿Está Carlos contigo?». Hubo un momento de silencio antes de que Pilar respondiera, su tono cambiando drásticamente. «Oh, Ana, querida. Qué sorpresa tan inesperada»,
dijo con un dejo de burla en su voz. ¿Dónde está Carlos?, insistí, sintiendo cómo la ansiedad crecía en mi pecho. Carlos está ocupado en este momento, respondió Pilar con un tono despreocupado que me irritó profundamente. Estamos disfrutando de unas merecidas vacaciones en Ibiza. El clima es maravilloso, deberías ver el resort. Oh, espera, no puedes. Estás en casa, ¿verdad? Sus palabras me golpearon como una bofetada. Carlos estaba de vacaciones con su madre en Ibiza, mientras yo estaba en casa, preocupada y confundida. La rabia comenzó a hervir en mi interior. ¿Por qué Carlos no me dijo nada sobre este viaje?, pregunté, luchando por mantener la calma. Pilar soltó una risa que sonó como uñas arañando una pizarra. Oh, querida. ¿No es obvio? Algunos momentos son solo para la familia. Tú eres, bueno, digamos que eres un accesorio prescindible. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podía ser tan cruel? ¿Y por qué Carlos permitía que me tratara así? Pásame a Carlos ahora mismo, exigí, mi voz temblando de rabia contenida. Lo siento, cariño, pero Carlos está disfrutando de un masaje en este momento. No queremos molestarlo, ¿verdad?, respondió Pilar con falsa dulzura. Aproveche para limpiar la casa mientras nos divertimos, querida. No comience a llorar ahora. Sus palabras destilaban veneno, cada sílaba diseñada para herirme. Sentí las lágrimas acumulándose en mis ojos, pero me negué a darle la satisfacción de escucharme llorar. Pilar, esto es inaceptable. Exijo hablar con mi marido ahora mismo, dije, intentando sonar firme. Oh, Ana, suspiró Pilar con falsa compasión. ¿Cuándo vas a entender que en esta familia, tú eres la intrusa? Carlos siempre elegirá a su madre por encima de ti. Acéptalo de una vez. Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Era esto lo que Carlos realmente pensaba? ¿Era yo solo una intrusa en su vida? No te creo, logré decir entre dientes. Carlos me ama. Esto debe ser un malentendido. Pilar volvió a reír, un sonido que me heló la sangre. Cree lo que quieras, querida. Pero mientras tú estás allí, sola en esa casa vacía, nosotros estamos aquí, disfrutando del sol y el mar. ¿Quién crees que es más importante para Carlos? Sentí que mi mundo se desmoronaba. Cada palabra de Pilar era como un puñal en mi corazón, destruyendo la imagen que tenía de mi matrimonio, de mi vida con Carlos. Esto no ha terminado, Pilar, dije, reuniendo el poco orgullo que me quedaba. Dile a Carlos que me llame inmediatamente. Por supuesto, querida, respondió Pilar con falsa amabilidad. Si me acuerdo, se lo diré. Ahora, si me disculpas, tengo un cóctel esperándome junto a la piscina. Adiós, Ana. Y con eso, colgó, dejándome sola con el eco de sus crueles palabras y el peso aplastante de la traición. El silencio que siguió a la llamada con Pilar fue ensordecedor. Me quedé inmóvil, con el teléfono aún en la mano, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una manera dolorosa y reveladora. No puede ser, murmuré para mí misma, sintiendo como las lágrimas comenzaban a caer por mis mejillas. La realidad me golpeó con fuerza, mi marido y mi suegra habían planeado esta escapada secreta juntos, a mis espaldas. De repente, todos los comportamientos extraños de Carlos cobraron sentido. Los susurros al teléfono, las mentiras sobre trabajar hasta tarde, la distancia emocional. Todo había sido parte de este elaborado engaño. Me levanté y comencé a caminar por la casa, cada rincón ahora teñido por la sombra de la traición. En la cocina, vi las facturas del mes pasado que había estado revisando. Ahora entendía por qué había gastos inexplicables en restaurantes caros y tiendas de lujo. Carlos había estado derrochando dinero en su madre, mientras me hacía creer que estábamos ahorrando para nuestro futuro. ¿Cómo pude ser tan ciega?, me pregunté en voz alta, golpeando la mesa con frustración. Regresé a nuestra habitación y abrí el armario de Carlos. Ahora que sabía qué buscar, encontré evidencia por todas partes. Recibos de compras que nunca había visto, folletos de resorts en Ibiza cuidadosamente escondidos entre sus camisas.
Incluso encontré una tarjeta de crédito que no sabía que existía. Me senté en la cama, sosteniendo esa tarjeta de crédito desconocida, sintiendo como mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Todos nuestros planes, nuestros sueños, nuestras promesas. ¿Habían significado algo para Carlos? ¿O siempre había sido un juego para él, una farsa elaborada mientras su verdadera lealtad estaba con su madre? Recordé todas las veces que Pilar había interferido en nuestro matrimonio, las pequeñas críticas, los comentarios mordaces. Siempre pensé que Carlos estaba de mi lado, que juntos formábamos un frente unido contra sus manipulaciones. Qué ingenua había sido. Te odio, Carlos, susurré, apretando la tarjeta de crédito en mi puño. Te odio por mentirme, por traicionarme, por elegirla a ella sobre mí. Las horas pasaron y me quedé allí, sentada en nuestra cama, reviviendo cada momento de nuestro matrimonio bajo esta nueva y dolorosa luz. Cada recuerdo feliz ahora estaba manchado por la duda. ¿Cuánto tiempo llevaba esta farsa? ¿Alguna vez me había amado realmente? Cuando el sol comenzó a ponerse, me di cuenta de que no había comido en todo el día. Pero no sentía hambre, solo un vacío profundo en mi pecho. Me acerqué a la ventana y miré la ciudad que se extendía ante mí. Madrid, la ciudad donde pensé que construiríamos nuestra vida juntos, ahora se sentía fría y hostil. ¿Qué voy a hacer ahora?, me pregunté, apoyando mi frente contra el frío cristal. La respuesta no llegó esa noche, ni la siguiente. Pasé días en un limbo emocional, alternando entre la ira ardiente y una tristeza paralizante. Carlos no llamó, no envió un mensaje, nada. Su silencio era la confirmación final de que todo lo que Pilar había dicho era cierto. Mientras los días pasaban, una cosa se volvió clara: ya no podía seguir viviendo esta mentira. Mi matrimonio, que una vez creí perfecto, se había revelado como una ilusión cruel. Era hora de enfrentar la verdad y tomar decisiones difíciles sobre mi futuro. Los días se arrastraban lentamente mientras yo permanecía en un estado de shock y dolor. No podía comer, apenas dormía, y pasaba horas mirando fijamente el teléfono, esperando una llamada que nunca llegaba. Fue en uno de esos momentos de desesperación cuando decidí hacer algo impulsivo. Con las manos temblorosas, marqué el número de Carlos. Para mi sorpresa, esta vez sí contestó. Ana, comenzó a decir, pero lo interrumpí antes de que pudiera continuar. No quiero oír tus excusas, Carlos, dije, mi voz temblando de rabia contenida. Solo llamo para informarte que he tomado una decisión. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía imaginar a Carlos conteniendo la respiración, tal vez con Pilar a su lado, escuchando atentamente. ¿Qué decisión?, preguntó finalmente, su voz cautelosa. Fue en ese momento cuando las palabras salieron de mi boca, casi sin pensarlas. He vendido la casa, declaré. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza en mis oídos. ¿Qué quieres decir con que has vendido la casa?, preguntó Carlos, su voz una mezcla de incredulidad y pánico. Exactamente lo que he dicho, respondí, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. Ya no tenemos un hogar al que regresar. Espero que tú y tu madre estén disfrutando de sus vacaciones, porque cuando vuelvan, no tendrán dónde quedarse. Escuché a Pilar gritando de fondo, su voz aguda y furiosa. ¿Cómo te atreves? Esa casa es tanto tuya como de Carlos. No puedes simplemente venderla. Observa cómo puedo, respondí, sintiendo una extraña sensación de poder. Adiós, Carlos. Disfruta el resto de tu viaje. Y con eso, colgué el teléfono. Mis manos temblaban incontrolablemente y mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. ¿Qué acababa de hacer? Me dejé caer en el sofá, con la realidad de mis palabras golpeándome con fuerza. No había vendido la casa. Ni siquiera sabía si podía hacerlo legalmente sin el consentimiento de Carlos. Pero la mentira había salido de mis labios con tanta naturalidad, impulsada por el dolor y la rabia acumulados. Dios mío, murmuré, pasándome las manos por el pelo. ¿En qué lío me he metido? El teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Era Carlos, por supuesto. Lo ignoré,
dejando que sonara una y otra vez hasta que finalmente se detuvo. Luego comenzaron los mensajes, uno tras otro, llenando mi bandeja de entrada. No me atreví a leerlos. En su lugar, me quedé sentada en el sofá, mirando fijamente la pared, tratando de procesar lo que acababa de hacer. Había mentido, sí, pero ¿acaso ellos no me habían mentido primero? ¿No merecían sentir aunque sea una fracción del dolor que yo estaba sintiendo? A medida que pasaban las horas, la adrenalina inicial comenzó a desvanecerse, dejándome con una mezcla de miedo y una extraña sensación de liberación. Había cruzado una línea, eso estaba claro. Ya no había vuelta atrás. Bueno, Ana, me dije a mí misma, levantándome del sofá con una nueva determinación. Si vas a mentir sobre vender la casa, tal vez deberías considerar hacerlo realidad. Con esa idea en mente, me dirigí hacia el estudio. Era hora de investigar mis opciones legales y ver exactamente qué podía hacer. La guerra había comenzado, y yo no tenía intención de perder. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad frenética. La mentira que había dicho por impulso se había convertido en un catalizador para la acción. Ya no podía quedarme de brazos cruzados, lamentando mi situación. Era hora de tomar el control de mi vida. Mi primera parada fue el despacho de un abogado. Antonio Ruiz, un hombre de mediana edad con ojos amables pero mirada aguda, me recibió en su oficina. Señora Martínez, cuénteme su situación, me dijo, inclinándose sobre su escritorio. Durante la siguiente hora, le relaté todo lo sucedido. Las mentiras de Carlos, la crueldad de Pilar, mi arrebato por teléfono. Antonio escuchó atentamente, tomando notas y asintiendo de vez en cuando. Bien, dijo finalmente. Legalmente, no puede vender la casa sin el consentimiento de su marido. Pero hay otras acciones que podemos tomar para proteger sus intereses. Con su ayuda, comencé a mover fichas. Lo primero fue transferir nuestros ahorros conjuntos a una cuenta separada a mi nombre. Es una medida preventiva, me aseguró Antonio. Si su marido intenta vaciar las cuentas, al menos tendrá acceso a la mitad de los fondos. Luego, para mi sorpresa, Antonio sugirió que siguiera adelante con la venta de la casa. No podemos venderla sin el consentimiento de su marido, explicó, pero podemos ponerla en el mercado. Esto enviará un mensaje claro sobre sus intenciones. Siguiendo su consejo, contacté a una agencia inmobiliaria. En cuestión de días, había un cartel de «Se vende» en el frente de nuestra casa. Cada vez que lo veía, sentía una mezcla de ansiedad y determinación. Mientras tanto, los mensajes y llamadas de Carlos no cesaban. Finalmente, reuní el valor para leer algunos de ellos. Ana, por favor, hablemos. Esto es una locura. No puedes vender la casa. Es ilegal. Mi madre está furiosa. Dice que te demandaremos. El último mensaje me hizo reír amargamente. Por supuesto que Pilar estaba involucrada. Siempre lo estaba. A medida que se acercaba la fecha de regreso de Carlos, mi ansiedad aumentaba. ¿Cómo reaccionaría al ver los cambios que había hecho? ¿Intentaría reconciliarse o se enfurecería? La respuesta llegó una tarde lluviosa. Estaba en la cocina cuando escuché el sonido de llaves en la puerta principal. Mi corazón se detuvo por un momento. Carlos había regresado. Lo enfrenté en el pasillo, mi cuerpo temblando pero mi resolución firme. Se veía demacrado, con ojeras pronunciadas y el pelo despeinado. Ana, dijo, su voz quebrada. ¿Qué has hecho? Antes de que pudiera responder, vi a Pilar entrar detrás de él, su rostro contorsionado de rabia. Tú, pequeña traidora, gritó, avanzando hacia mí. ¿Cómo te atreves a poner nuestra casa en venta? Carlos la detuvo, poniendo una mano en su hombro. Mamá, por favor. Déjame hablar con Ana a solas. Pero yo ya había tomado mi decisión. Con calma, señalé hacia la puerta. Sus maletas están afuera, dije. Y aquí tienen el aviso de desalojo. Tienen 30 días para encontrar un nuevo lugar donde vivir. La expresión de shock en sus rostros casi me hizo reír. Casi. Pero Ana,
Este es nuestro hogar, suplicó Carlos. Era nuestro hogar, corregí. Hasta que decidiste que tu madre era más importante que tu esposa. Ahora, si me disculpan, tengo una cita con un agente inmobiliario. Y con eso, salí de la casa, dejándolos boquiabiertos en el pasillo. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar libremente. El futuro era incierto, pero al menos ahora estaba en mis manos. La confrontación que siguió a mi salida de la casa fue intensa y agotadora. Carlos me persiguió hasta la calle, su rostro una mezcla de desesperación y arrepentimiento. Ana, por favor, escúchame, suplicó, tomándome del brazo. Todo esto es un malentendido. El viaje era una sorpresa para el cumpleaños de mi madre. Nunca quise engañarte. Me detuve y lo miré fijamente, buscando en sus ojos algún rastro de la honestidad que alguna vez creí ver en ellos. ¿Una sorpresa? ¿Y por eso tuviste que mentirme durante semanas? ¿Por eso tu madre me trató como basura cuando la llamé? Carlos palideció. ¿Qué? ¿Mi madre te dijo algo? Oh, tu madre dijo muchas cosas, respondí con amargura. Dejó muy claro que yo soy prescindible en esta familia. Que siempre la elegirás a ella sobre mí. Eso no es cierto, Ana. Yo te amo. Eres mi esposa, insistió Carlos, su voz quebrándose. En ese momento, Pilar apareció en la puerta, gritando. Carlos. ¿Qué estás haciendo? No le ruegues a esta ingrata. Mira lo que ha hecho con nuestra casa. ¿Nuestra casa?, repetí, incrédula. Esta nunca fue tu casa, Pilar. Y ya no será la de Carlos tampoco. Pilar avanzó hacia nosotros, su rostro rojo de ira. Eres una traidora. Una aprovechada. Siempre supe que no eras lo suficientemente buena para mi hijo. Mamá, basta, gritó Carlos, pero era demasiado tarde. No, Carlos, dije, alejándome de ambos. Deja que tu madre hable. Por fin está mostrando su verdadera cara. La escena que siguió fue caótica. Pilar gritaba sobre traición familiar, Carlos intentaba mediar entre nosotras, y yo simplemente observaba, sintiendo como los últimos vestigios de amor que tenía por esta familia se desvanecían. Se acabó, dije finalmente, mi voz sorprendentemente calmada en medio del caos. Carlos, quiero el divorcio. Pilar, espero no volver a verte nunca más. Ana, por favor, suplicó Carlos una última vez. Podemos arreglar esto. Te amo. Lo miré, y por un momento, vi al hombre del que me había enamorado. Pero ese hombre ya no existía. Si me amaras, nunca habrías permitido que esto sucediera. Adiós, Carlos. Con esas palabras, di media vuelta y comencé a caminar. Podía escuchar a Pilar gritando detrás de mí, a Carlos llamando mi nombre, pero no miré atrás. Cada paso que daba me alejaba de un matrimonio destruido y una vida que ya no me pertenecía. Mientras caminaba por las calles de Madrid, sentí una mezcla de emociones, tristeza por lo que había perdido, rabia por cómo me habían tratado, pero también una creciente sensación de libertad. Ya no estaba atada a las manipulaciones de Pilar ni a las mentiras de Carlos. Tomé un taxi al aeropuerto, decidida a comenzar de nuevo. Barcelona, pensé. Siempre había querido vivir allí. Mientras el avión despegaba, miré por la ventanilla, viendo cómo Madrid se hacía cada vez más pequeña. Un nuevo capítulo, murmuré para mí misma. No sabía qué me depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía esperanzada. La vida que conocía había terminado, pero otra, quizás mejor, estaba a punto de comenzar.